Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. El presidente de la República convoca de manera urgente a los presidentes de todas las funciones del Estado y altos funcionarios para tomar decisiones en torno a la crisis carcelaria que este fin de semana tuvo un nuevo episodio de violencia y muerte. La reunión será en la gobernación del Guayas, mañana lunes al mediodía. Lo veremos enseguida este tema. Ahora vamos a empezar con la crisis carcelaria y lo que ocurrió este fin de semana. En medio del dolor de los familiares que acuden al laboratorio de criminalística para identificar a sus detenidos, existe la incertidumbre de conocer la lista oficial para descartar o confirmar quiénes fueron asesinados durante la masacre en la penitenciaría del Litoral. Hay distintas historias y todos buscan respuestas. ¿Por qué no le van a preguntar al presidente que hable todo lo que está haciendo? Perder un familiar es bien fuerte. Durante el sábado y domingo, centenares de personas acudieron a la morgue. Son padres, hermanos, amigos, quienes guardaban esperanzas de que los suyos aún estén con vida. Al informarles que estaban en la lista de los fallecidos, se desplomaron. ¿Cómo identificaron como tal el cadáver? Nosotros lo vimos porque mandaron un video que está en las redes. Y lo reconocimos al instante. A un lado estaban otros muertos que los estaban quemando. Ahí se hace el muerto, el negro Jorge, dice, y ahí lo cogieron y lo remataron. ¿Cuándo iba a salir su familiar de la cárcel? Este martes que estamos ahorita terminando. O sea, le faltaba poco tiempo. Él ya hubiera estado libre, señora. Escenario doloroso con desgarradoras imágenes de quienes querían ver libres a sus detenidos y no muertos. ¿Cómo identificó a su hijo? Solamente no se comunica y vinimos acá a ver y sí está aquí, sí lo han matado. ¿Cuántos años tenía su hijo? 27. Durante este fin de semana, los peritos de criminalística trabajaron para adelantar el proceso de identificación. En su momento, la Fiscalía dio a conocer que eran 68 presos asesinados, pero el jefe de la Policía Judicial indicó que esa cifra no es la correcta. Fueron levantados e ingresados a estas instalaciones, al Departamento de Medicina Legal, 61 cadáveres. Entre reclamos, algunos familiares lograron retirar los cuerpos. En los baldes de las camionetas, busetas, en las aceras y calles habían decenas de ataúdes que fueron llevados para acelerar los trámites, pero no a todos les entregaron a sus detenidos sin vida. ¿Cómo se enteraron que su familiar falleció? Porque nos mandaron los PPL un video ahí adentro. El SNAI tiene un reporte solo de 13 privados de libertad heridos y no de 25 como en su momento lo dijo la Fiscalía. Aquí en el Hospital Guayaquil hay 5 presos heridos internados, 2 están en estado crítico, mientras que en el Hospital del Guasmo hay 4 y en el Hospital Monte Sinai hay otros 4. De los 61 presos muertos, a 45 se les ha tomado las impresiones dactilares y a los 16 restantes se les debe realizar la identificación antropológica y genética, un trabajo más complejo que puede durar entre 2 a 3 semanas. Estos cadáveres están mutilados y calcinados de la matanza registrada el pasado 28 de septiembre, donde murieron alrededor de 120 privados de libertad. Aún 8 no han podido ser identificados por la situación en la que se encuentran los restos. Si es que un cadáver no es identificado plenamente, no se puede entregar. Para esta semana se tiene previsto la entrega de la mayoría de los cuerpos. Se espera cotejar datos para concluir la identificación de todas las víctimas. Paul Tutibén, 24 horas. Tras la matanza que se registró en la penitenciaría del Litoral y que cobró más de 60 vidas, los familiares de las personas privadas de libertad mostraron indignación por la falta de pronunciamientos oportunos de las autoridades. Las familias exigían información. Este era el ambiente la mañana de este domingo. Menor número de personas, pero seguían ahí, esperando. Aunque el número de familiares en los exteriores de la penitenciaría disminuyó este domingo, mostraban inconformidad por la falta de información de parte de las autoridades. Y es que hasta la tarde de este domingo, es decir, más de 40 horas después del inicio de la masacre, empezando por el presidente, las autoridades no habían dado información clara, anuncios importantes o nombres concretos de las víctimas. Estamos aquí toda la noche y toda la madrugada y hoy de mañana hasta esta hora no nos dan información de nada. Póngase en nuestros zapatos, señor presidente.
que nos den información, a ver qué pasa adentro. Ellos saben y no quieren informar a nadie. Sin información como más de 3 días tenemos, no nos dicen nada. Y la angustia de los familiares no era para menos. El arsenal utilizado fue tal que los muros fueron destruidos con tal de quitarle la vida al contrario. Reos del pabellón 3, 7, 8 y 9 se dirigieron al 2 para ingresar a como de lugar. Fueron más de 8 horas en las que se vivió el terror para los PPL y transmitían por redes sociales lo que ocurría, pidiendo ayuda, pues las siguientes víctimas podían ser ellos. Por Dios, ayúdennos. En los exteriores se vivía otro caos. Los familiares de los PPL estaban desesperados. Estamos en zozobra aquí porque no sabemos nada de nuestros hijos. Fue entonces que empezaron a circular videos y fotografías de muertos. Eso desesperó aún más a los familiares que la mañana de este sábado seguían agolpados en los exteriores. Carros de criminalística, ambulancias e incluso un equipo antiexplosivos entraban a la penitenciaría. Los familiares con carteles en mano exigían seguridad. Es inseguridad total. Si así estamos inseguros en la pena, imagínense afuera en las calles. El presidente, con todo el respeto que se merece, estado de emergencia, y parar esa masacre, porque esto va a seguir. En los exteriores se publicó una lista de posibles víctimas sin firma de responsabilidad, que causó más alboroto. La falta de información desesperó a los familiares que intentaron bloquear la vía al tránsito, quemando llantas y basura. Algunos PPL con boleta de excarcelación pudieron salir de la penitenciaría y contaron lo que vivieron. Es un caos allá adentro, la gente se muere, las vacas se están muriendo. Me tocó esconderme porque las balas de allá para acá hay bombas, granadas. El sábado por la tarde se levantó una nueva alerta según las autoridades por enfrentamientos entre 2 pabellones. Sin embargo, esto no trascendió, aunque ingresaron vehículos oficiales con autoridades que no se pronunciaron y uniformados. Desde la última masacre que se registró el 28 de septiembre, cuando asesinaron a 118 reclusos, el Estado no ha podido retomar el control del complejo penitenciario de Guayaquil. Aún este domingo, quienes seguían sufriendo por la falta de información de parte de las autoridades fueron las familias. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y tal como lo anunciamos, el presidente Guillermo Lasso convocó para mañana a los presidentes de las distintas funciones del Estado, mientras se anuncian ya cambios en las cúpulas militar y policial como consecuencia de la última matanza en la penitenciaría del Litoral. Las imágenes han impactado al país entero. Una masacre más que por el momento ha dejado un total de 61 cuerpos ingresados a la morgue, de los cuales 41 ya han sido identificados. Como resultado de la crisis carcelaria y la inseguridad, se conoce de manera extraoficial la decisión del presidente de realizar cambios en la cúpula militar y policial. Mientras el presidente y los ministros de Defensa y Gobierno definen los cambios, el mandatario convocó a una reunión urgente a los presidentes de todas las funciones del Estado y altos funcionarios para sesionar este lunes a mediodía en la gobernación del Guayas. Entre las cabezas de las instituciones convocadas están la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, el Procurador, el Contralor, los miembros de la cúpula policial y militar y miembros del gabinete. El comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación del Gobierno señala que con la finalidad de analizar a profundidad esta temática grave que necesita decisiones contundentes, el jefe de Estado pospuso su anuncio a la ciudadanía. Posterior a estas reuniones, comunicará con mayor detalle las decisiones del Gobierno Nacional. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. La nueva matanza en la penitenciaría del Litoral habría sido advertida desde el pasado jueves. Pese a los avisos y llamadas desesperadas de los presos, no se pudo evitar la nueva masacre. Para un exministro existe una evidente ausencia del Estado, sin estrategia y con una comunicación que parece dar a entender que también hay indiferencia. Algo pasaba dentro de la penitenciaría y lo sabíamos al menos desde el jueves. Pero a las 8 de la noche de este viernes las redes sociales estaban inundadas de desesperación. Balas. Súplicas desesperadas de quienes veían acercarse la muerte. Quieren tumbarnos la pared que está ahí. Y a esa misma hora, pero en otras redes sociales, quienes debían explicar o detener lo que estaba pasando, estaban en otro escenario. Todos, el presidente, ministro de Defensa y gobernador en un evento.
Mientras madres, hermanos, esposos e hijos y miles de espectadores eran testigos del dolor que se hacía evidente por redes sociales. ¡Ay, por favor, ayúdenos! Para este exministro, las prioridades del gobierno quedan claras. ¿A quién le están faltando asesores? No se está cumpliendo con el país en este instante. Hay que hacer una revisión total de los cuadros, de las actitudes, de las políticas. Y la desesperación llegó hasta una transmisión en vivo en Facebook, con miles de personas como espectadores, de súplicas de quienes pedían no los dejen morir. Por Dios, ayúdennos. Y es que esto estaba advertido. 2 días antes, el miércoles, ya se veían movimientos extraños dentro. Nuestras cámaras lo captaron. Esta semana hubo un asesinado y al menos 4 heridos, aunque desde el SNAI decían que solo eran tiros al aire. Lo cierto es que no se pudo parar algo advertido incluso en Facebook. O ignorancia o complicidad, perdóname la dureza de los términos, pero no hay alternativa, o ignorancia o complicidad. El presidente en todas sus apariciones públicas de esta semana habló, pero de otros temas. Al Estado le cuesta reconocer esa ausencia de su presencia, y por eso el gobernador tiene que limitarse a decir el número de los muertos. ¿Qué hace la generala que dirige la Policía Nacional? Un gobierno que apenas este viernes nombró a su viceministro de Seguridad, luego de 2 meses de un cargo que no tenía nadie enfrente. Presidente, con todo el respeto que se merece, estado de emergencia, de inseguridad total. Si así estamos inseguros en la pena, imagínense afuera en las calles. La mayoría de los asesinados estaban en el ala transitoria, donde están los reos de mínima peligrosidad, aquellos que están cerca de recuperar su libertad y que no pertenecen a ninguna de estas bandas. Ellos fueron asesinados y muchos incinerados. Esta frase va a hacer sonar en los oídos bien fuerte. Queremos ser país y apenas somos paisaje. Dayana Monroy, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes para tramitar en primer debate la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, es decir, la reforma tributaria. El informe quedó listo este sábado luego de algunos cambios, como la elevación a $2.500 la base del incremento al impuesto a la renta. El informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fue aprobado con 6 votos a favor y 3 abstenciones. En la mayoría de artículos se mantiene el texto original de la propuesta remitida por el Ejecutivo. Creo que se mantiene lo medular. Lo que se ha recogido de esa propuesta, por ahora se cumplen esos objetivos de sostenibilidad fiscal y reactivación productiva. Sin embargo, un cambio importante aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico fue modificar la base de ingreso del impuesto a la renta. En la propuesta del gobierno se establecía la contribución de quienes ganen desde los $2.000 al mes en adelante. En el informe para primer debate, la base pasó a $2.500. También se modificó el techo de las deducciones de los gastos personales. El gobierno había propuesto que pase de los actuales $14.000 a $5.000, pero en el texto aprobado este sábado el techo quedó establecido en $10.000. Hemos llegado a un punto medio de que las deducciones ya no sean de $5.000, sino de $10.000. Esto es decir, a todos los gastos personales. De igual forma, hay cambios en el monto para el impuesto al patrimonio de personas naturales, cuya base pasó del $1.000.000 a $1.200.000. En tanto, el de las empresas será desde los $5 millones. Por otra parte, se eliminaron del tratamiento de este proyecto los artículos relacionados a la ley de hidrocarburos. En consideración de que serán propuestas nuevamente más adelante en una ley pues mucho más extensa, con un debate en proceso regular y no en urgente en materia económica. El informe fue remitido a la presidencia de la Asamblea, que convocó para este martes al Pleno con el fin de analizar el contenido de este proyecto de ley. Luego regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe de segundo y definitivo debate. Como este proyecto tiene carácter económico urgente, debe estar listo hasta el 27 de noviembre. Alberto Luna, 24 horas. Más del 70% de jóvenes entre 12 y 16 años de edad tienen ya su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este es uno de los argumentos que tiene el Ministerio de Educación para solicitar el retorno
progresivo, presencial y obligatorio a clases. Esta semana el COE Nacional tiene previsto tomar esta decisión. Un plan de vacunación que avanza y contagios mínimos en la población estudiantil son algunos de los argumentos que presentó el Ministerio de Educación al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y la Mesa de Salud para el retorno progresivo presencial obligatorio a las aulas. Según los datos del Ministerio de Salud, a la fecha el 76% de los jóvenes entre 12 y 17 años ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 39.35% completó ya la inmunización. La cobertura es menor en los más pequeños. Datos del vacunómetro revelan que de 5 a 11 años, el 38.13% ya tiene una vacuna contra el coronavirus y apenas el 0.01% ambas dosis. A nivel de provincias, Carchi, Pichincha, Imbabura y Loja tienen más del 80% de jóvenes entre 12 y 17 años vacunados con al menos una dosis. Y entre 5 y 12 años con más del 50%, Carchi, Loja y El Oro. Las provincias con menos vacunación a sus niños y jóvenes en ambos rangos etarios son Morona, Santiago, Los Ríos y Orellana. Desde el pasado 7 de junio está en vigencia el plan de retorno voluntario a clases. Más de 670.000 estudiantes acuden a las aulas con aforo reducido y de forma parcial. En los más de 670.000 alumnos se han presentado 31 casos de COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. En otro tema, expertos en seguridad analizan las consecuencias del daño en el radar instalado en el Cerro de Montecristi tras confirmarse que no se trató de un atentado sino de una falla en el sistema de engranaje. Se confirmó que la explosión en el radar instalado en el Cerro Montecristi en Manabí no fue por un atentado. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Luis Hernández, en una entrevista a un medio digital. La tesis que ahora se maneja es de una falla en el sistema de engranaje. Para el experto en temas de seguridad, Freddy Rivera, la premura por mostrar al país la instalación del radar pudo haber ocasionado el daño. Y aquí yo veo dos tremendas irresponsabilidades. La primera es de un tipo político, en la que se presionó para que las fuerzas militares, en este caso la Fuerza Aérea, instale rápidamente el radar. Y lo otro es propiamente el interno al ministerio, dentro del Ministerio de Defensa, en este caso la Fuerza Aérea, la comandancia de la Fuerza Aérea, el grupo de operaciones estratégicas de la Fuerza Aérea, el comando aéreo, tiene que responder qué sucedió ahí. Y asegura que ahora Ecuador ha vuelto a una indefensión aérea. Y nuevamente permanece abierta una de las ventanas para la inserción del crimen organizado internacional en el Ecuador. Mientras tanto, Edison Romo, también experto en seguridad e inteligencia, resalta la importancia de contar con un informe de lo ocurrido cuanto antes. Una vez que se haga la evaluación adecuada, una evaluación concreta, se podría definir qué tanto en porcentajes tiene de daño el radar. Es decir, 5, 10, 15, 20, 50% o más. Solo una vez que esté lista esa evaluación, explica Romo, se podrán determinar responsabilidades y definir quién asumirá la reparación o cambio de radar. El tema de los seguros debe ser claro. No nos podríamos adelantar si viene una falla de fábrica. Realmente se tiene que hacer una muy buena evaluación. El radar dejó de funcionar apenas 12 días después de su instalación. Su principal misión era detectar la presencia de aeronaves ilegales, sobre todo de las narcoavionetas. Alberto Luna, 24 horas. Hoy se celebraron elecciones legislativas en Argentina y el proceso se vive como una suerte de plebiscito sobre el gobierno de Alberto Fernández, debilitado por su manejo de la pandemia, la crisis económica y la inseguridad. Al final de la jornada de hoy el gobierno tuvo un duro revés. Martina Vera está en Buenos Aires y nos tiene detalles. Hola Martina, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Freddy? La derrota fue contundente para el oficialismo a nivel nacional con la salvedad de la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba que la oposición ganara con un margen mayor. Por ahora aventaja al oficialismo únicamente con 2 puntos. Se dice ya, los analistas hablan ya de que surtió efecto el plan Platita, del que les hablamos ayer, y por supuesto también a partir de hoy el plan Taxi, a través del cual el oficialismo trasladó a distintos vecinos del conurbano a recintos electorales. Aún con este resultado a cuestas tenemos un escenario político muy complicado por delante, porque por primera vez en muchísimos años el peronismo pierde el quórum que tenía en el Senado y se va a tener que rearmar el oficialismo, y en ese sentido se habla ya de tensiones muy importantes entre el ala cristinista y el ala
más albertista en el gobierno. Cómo se resuelva eso es algo que tendremos que ver en las próximas semanas. Pero ahora los invitamos a analizar cómo transcurrió la jornada electoral. Hoy Argentina volvió a las urnas tras 2 años atípicos de pandemia con los que se estrenó el gobierno de Alberto Fernández. Y la cabeza con la que fueron a votar los ciudadanos promete redefinir el tablero político del país frente a los desafíos de la agravada crisis económica y social. Igual está todo bien, hemos hablado con Cristina, estamos trabajando todos juntos. El presidente fue de los primeros en votar en una jornada que transcurrió con normalidad. Lo hizo temprano en la mañana y negó distancias con Cristina Kirchner, aunque horas después la presidenta confirmara con un mensaje de Twitter que esta noche no iría al búnker electoral con su equipo, aduciendo problemas de salud. Las tensiones en el gobierno estallaron después de los malos resultados de septiembre y entonces una serie de ministros le pusieron su renuncia a Alberto Fernández para impulsarlo a radicalizar la gestión hacia el ala más kirchnerista del gobierno. Es esa radicalización la que se pone a prueba hoy en recintos como este. Y en esa prueba el gobierno reprobó. El desánimo de los votantes y la escasa fe en el futuro del país se sintió en varios recintos. Vienen 2 años por delante que van a ser difíciles y que van a tener que sí o sí congeniar en las cosas mínimas, aunque sea. Yo creo que hay un tema de institucionalidad, hay un tema de economía, hay un tema de inseguridad, hay un tema de educación, de cultura, que creo que estamos perdiendo un poco el eje. Estamos muy preocupados con la parte económica, todo, ¿no? La inseguridad, el futuro. Yo me voy a ir del país, así que no le tengo mucha fe. Mi hija está haciendo la revalidación para irse de su título. Para los analistas, el gobierno no ha tenido la respuesta esperada en estos meses a los principales problemas que aquejan a un país en decadencia tras la pandemia. Pero de ninguna manera ha logrado revertir las demandas que previamente explicaron la derrota de las PASO. Más importante es económica, ¿no? La inflación, la falta de perspectiva, la falta de trabajo, la caída del ingreso. Un problema derivado de esto es la inmigración y a esto se le suma la inseguridad. Todas preocupaciones de las que parecía muy distante el gobierno estos meses, envuelto en una campaña del positivismo en el discurso que contrastó fuertemente con la angustia de las calles. La campaña del sí implicaba reconocer que en la práctica había cosas que el gobierno tenía que mejorar, ¿no? Y un sector del oficialismo sigue negando eso. En el oficialismo ahora hay sectores que casi a diario repiten que el ingreso le está ganando a la inflación, que los salarios crecen más que la inflación. Bueno, eso no es cierto. Y Alberto Fernández dio un mensaje inesperado a la nación a través de Cadena Nacional. Él dijo que a partir de hoy va a refundar su gobierno y que convoca a la oposición a hablar. ¿Por qué no escuchamos un poco de lo que dijo? Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. La Argentina queda así a la expectativa de lo que pueda pasar mañana con estos resultados a cuestas. Muy atentos a cómo se rearme el peronismo, a dónde encaje el kirchnerismo en ese armaje y a lo que suceda entre la vicepresidenta y también el presidente. Pero sobre todo también muy expectantes de lo que digan los mercados, que suelen temblar después de las elecciones en este país, sobre todo en un contexto de tanta crisis. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que suceda e informándoles a través de la pantalla de Teleamazonas. Así será, Martina, estaremos pendientes. Gracias, buenas noches. Aquí concluyen las noticias del domingo, amigos, pero antes de despedirnos queremos recordarles que mañana será el gran estreno de la 3ª temporada de MasterChef. Esto está previsto a las 21 horas, después del noticiero estelar de 24 horas. No se lo pierdan, que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.